Bien, grabando. Hola youtubers, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es sábado 30 de noviembre del 2019. Esta es la continuación del video Neoliberalismo, Adam Smith y Andrés Manuel Karl Marx. En el video anterior hablamos de que la piedra o la teoría fundamental del neoliberalismo fue el capitalismo y que a su vez el capitalismo surge como una teoría económica a contracorriente de la economía monárquica, que la economía del rey es la concentración de la riqueza en una sola persona, en la corona. Te recomiendo que veas el video anterior para que puedas entender más o menos cómo nace el neoliberalismo. En este video hablaremos de cómo se disemina esta teoría alrededor de todo el planeta y en particular cómo Andrés Manuel está luchando con esta doctrina. Así es una doctrina a nivel cuasi religioso, esta doctrina económica y política para el control. Entonces, comenzamos. El neoliberalismo se disemina en aquellos acuerdos de Bretton Woods, que son estos acuerdos firmados tras los periodos de las guerras entre las naciones ganadoras, que determinan cómo se va a administrar el planeta con el fundamento de buscar la paz. Ellos determinan, Estados Unidos particularmente, que es su moneda, el dólar, la moneda de reserva internacional en la cual se van a llevar a cabo todos los grandes negocios entre las naciones. Qué conveniente, ¿no? Y para regular y vigilar estas transacciones generan dos instituciones multilaterales, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que cuidan los movimientos y le dan seguimiento al dólar. Ya sabemos todos que estas instituciones realmente son el brazo armado de Estados Unidos para tener una esclavitud económica en las naciones, para mantener endeudados a los gobiernos y a las poblaciones. Así es como nace en Bretton Woods. ¿Y cuáles son estas reglas? Cuando nosotros vemos el consenso de Washington o el decálogo de Washington, están bien declaradas estas 10 normativas que se van a encargar de describir el funcionamiento del neoliberalismo. Leo algunas. Voy a comenzar con la número 3, que habla sobre la reforma tributaria. En este punto se habla que tienen que haber impuestos muy bajos para las principales industrias que ostentan los grandes capitales. Y si estamos hablando que en el consenso de Bretton Woods estamos diciendo que los que van a liderar la economía son los países, principalmente aquellos que están industrializados, estamos hablando que están diciendo con el tercer punto del decálogo de Washington que las naciones le tienen que cobrar impuestos muy bajitos a las empresas industrializadas de los países ganadores del periodo de guerras. Qué conveniente. La quinta ley, el quinto punto, dice liberalización del comercio, quitar la eliminación y la restricción cuantitativa, es decir, los derechos de autor, las licencias, el proteccionismo, aranceles bajos o inexistentes incluso. El punto 7 es quitar las barreras de inversión directa de extranjeras particularmente. Es decir, yo, Estados Unidos, quiero invertir en tu país, México, pero no me vas a cobrar intereses, ni impuestos, ni algún tipo de arancel. El 8, es la privatización de las empresas estatales. Aquí en México, antes del salinismo, teníamos alrededor de 1,200 empresas estatales. Aquellas personas que ya son de mayor edad que yo
no me dejarán mentir al respecto. Y actualmente, solamente porque el presidente está intentando rescatar una, que por cierto, esta fue la que mayor riqueza le dio a Inglaterra y a Estados Unidos. Debemos recordar que antes de que naciera Pemex, México, nuestros recursos naturales, particularmente los aceites, estaban bajo el control de empresas estadounidenses e inglesas. Debemos de recordar que ExxonMobil y la British Petroleum, que es la primera y cuarta empresa más poderosa a nivel mundial, se fortalecieron aquí en México. Y tenemos que recordar que el primer magnate de la historia, Davidson Rockefeller, amasa su fortuna con sus empresas petroleras aquí en México, razón por la cual matan al presidente Madero. Gracias al periodo de guerras, el presidente Cárdenas tiene esta visión de recuperar los aceites y el subsuelo mexicano. Y una vez más, como lo hizo Cárdenas y como lo intentó Madero, lo está haciendo el presidente Obrador. El punto número 9, desregulación, es decir, la abolición de las regulaciones que impidan el acceso al mercado, que restrinjan la competencia, excepto aquellas que estén justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente, al consumidor o una supervisión prudencial de las entidades financieras. Tenemos que estar viendo que estos puntos dicen, oh, me parece bien, vamos a cuidar el ambiente, sí, pero se están firmando en Washington. Ellos están en este punto, en letras chiquitas, están diciendo, vamos a proteger nuestros propios recursos. Es decir, aquellos contra lo que están luchando el proteccionismo en las demás naciones, ellos sí ejercen un proteccionismo al interior de sus fronteras, Estados Unidos, pero hacia afuera exigen una liberalización de la materia económica, privatizando las empresas estratégicas de los países. El número 10, el último pero no menos importante, habla sobre la seguridad jurídica para los derechos de propiedad. ¿Qué significa esto? Tu Estado extranjero me vas a dar leyes que protejan mi inversión. Es decir, yo voy a invertir en tu país, pero yo no quiero tener ningún riesgo para perder mi dinero. Además de que están pidiendo desregulaciones, neoliberalismo, quiero que tú me des la certeza en tus leyes, que legisles leyes que me beneficien y protejan mis empresas. En el caso de que no se cumpla, tu Estado extranjero le vas a pagar a mí, una industria estadounidense, esas pérdidas que pudiera generar. ¿No les suena muy parecido a lo que está pasando en México? Los ductos de la CFE, de Pemex, lo que ha sucedido aquí en México. Bien, estamos viendo que estos puntos del Decálogo de Washington se ejecutaron aquí en México. Entonces aquí en México hubo neoliberalismo, sí, pero como víctimas. A nosotros nos implantaron esta doctrina, y bien lo dice de una manera muy suave, muy sutil el presidente, una economía de pillaje. Es de abuso, de esclavitud económica, de explotación. Bien, no quiero hacer más largo este video. Hablamos una vez más sobre el neoliberalismo, sobre los acuerdos de Bretton Woods y el consenso, el Decálogo de Washington. En la siguiente parte hablaré sobre cómo el presidente Andrés Manuel está luchando contra esta doctrina y algunos de los efectos que no hemos visto y no nos hemos dado cuenta que vienen a colación de la implementación de este fanatismo doctrinal, político, económico, el neoliberalismo. Gracias.